La paz de Dios esté con ustedes. En un día tan importante como el de hoy, se nos suele olvidar que nuestro espíritu está sediento no solo de líquidos fermentados, sino que también de un poco de sabiduría para poder caminar por este sendero llamado vida, en el cual venimos a aprender para poder evolucionar en la historia de la existencia. Se parte de este cambio, entra un proyecto nuevo ser, como tú mismo como persona, y juntos ayudemos a cambiar el caos que reina en esta sociedad de consumismo y ambiciones. Hoy vengo a compartirles los mejores versículos del profeta mayor Daniel. Comenzamos con su manifiesto de fidelidad personal, basado en Daniel capítulo 1, versículo 8. Declaro hoy que mi corazón es territorio sagrado y que en él decido firmemente no contaminarme con aquello que debilita mi espíritu, mi propósito o mi identidad. Como Daniel, elijo una fidelidad que nace desde adentro, una decisión que no depende de circunstancias, presiones externas ni expectativas ajenas. Mi compromiso es interno, profundo y del corazón. Hoy afirmo que ser fiel no significa ser perfecto, sino decidido, que la pureza espiritual no es aislamiento, sino integridad, que la fortaleza no nace del orgullo, sino de la convicción. Elijo mantenerme firme aun cuando otros cedan, elijo mantenerme íntegro aun cuando la presión sea grande. Elijo caminar recto aun cuando el camino sea estrecho. Mi vida no está definida por lo que rechazo, sino por lo que abrazo. La verdad, la claridad, la obediencia, la disciplina, la luz. Me sostengo en la certeza de que cada decisión correcta fortalece mi espíritu, limpia mi visión y acerca mi alma al propósito que Dios diseñó para mí. Hoy propongo en mi corazón no contaminarme y que mi fidelidad sea un testimonio silencioso pero poderoso. Este es mi manifiesto. Manifiesto de alabanza y sabiduría, basado en Daniel 2.20. Capítulo 2, versículo 20. Declaro que el nombre de Dios sea bendito en cada espacio de mi vida. Reconozco que toda sabiduría verdadera proviene de Él, que todo poder legítimo nace de su mano y que cada revelación que ilumina mi camino es un reflejo de su grandeza. Mi alabanza no depende de mis circunstancias, sino de su naturaleza eterna. Hoy elevo mi gratitud no solo por lo que entiendo, sino también por lo que no comprendo. Dios es fuente de sabiduría cuando mis fuerzas fallan, luz cuando mi mente se oscurece y guía cuando mis decisiones se vuelven inciertas. Me inclino ante su soberanía y reconozco que mis pensamientos, por más profundos que parezcan, son pequeños comparados con su visión infinita. Renuncio a la arrogancia del entendimiento humano, a creer que puedo caminar sin su dirección o que mis ideas bastan para sostener mi vida. Acepto que solo en Él encuentro claridad, precisión, discernimiento y paz. Lo que Él revela supera mis dudas, lo que Él enseña transforma mi interior. Lo que Él determina permanece firme para siempre. Declaro que la sabiduría divina me cubre, que mis decisiones son guiadas por su consejo y que mis palabras se alinean con su verdad. Mi corazón se vuelve al altar de su alabanza. Mi corazón se vuelve un altar de alabanza. Mi mente un terreno fértil para sus pensamientos y mi vida un testimonio de su poder y su sabiduría. Hoy bendigo su nombre porque Él reina. Hoy lo alabo porque Él dirige. Hoy camino confiado porque su sabiduría me sostiene. Este es mi manifiesto. Manifiesto de soberanía divina, basado en Daniel,
capítulo 2, versículo 21. Declaro con profunda reverencia que Dios es aquel que muda los tiempos y las edades. Nada escapa a su voluntad, nada ocurre fuera de su autoridad, nada se sostiene sin su permiso. Él gobierna sobre los siglos de la vida, sobre los ascensos y descensos, sobre las puertas que se abren y las que se cierran. Su soberanía es un manto que cubre la historia entera y también cada detalle de mi existencia. Hoy reconozco que los tiempos no están en mis manos, sino en las de Él. Cada etapa, la de siembra, la de espera, la de cosecha, la de silencio, la de confrontación, la de crecimiento, la de descanso, tiene un propósito divino que a veces no logro ver, pero que siempre se cumple con precisión perfecta. Lo que para mí parece retraso, para Él es preparación. Lo que yo interpreto como pérdida, Él lo usa como transición. Lo que siento como final, Él lo revela como inicio. Renuncio a la ansiedad que nace de querer controlar lo que solo Dios puede ordenar. Me libero de la presión de comprenderlo todo. Acepto su sabiduría, aceptando su sabiduría, supera infinitamente mi entendimiento. Él da la sabiduría a los sabios no por mérito humano, sino por gracia. Y hoy abro mi mente y mi corazón a esa sabiduría que viene desde lo alto, que ilumina sin confusión, que guía sin presionar, que corrige sin destruir, que fortalece sin endurecer. Declaro que la soberanía de Dios no es una amenaza, sino un refugio. Saber que Él gobierna me da paz. Saber que Él dirige me da dirección. Saber que Él sostiene los tiempos me libra del miedo al futuro. Él cambia temporadas con una palabra, transforma circunstancias con un suspiro y abre caminos donde yo solo veía muros. No hay sujeto al azar ni a la suerte. No estoy sujeto al azar ni a la suerte. Estoy bajo la voluntad perfecta de un Dios que no improvisa. Hoy elijo descansar en su dominio, confiar en su calendario y caminar en su ritmo. No correré adelante por desesperación, ni me quedaré atrás por temor. Caminaré al paso de Dios que marca las edades. Si Él dice esperar, esperaré. Si Él dice avanzar, avanzaré. Si Él cierra la puerta, bendeciré. Si Él abre una nueva, entraré con fe. Mi vida dejará de ser una lucha contra los tiempos y se convertirá en una danza con su propósito. Me declaro buscador de su sabiduría. Me desprendo del orgullo que cree saber más y abrazo la humildad que reconoce la necesidad de guía divina. Que cada decisión que tome esté marcada por su consejo. Que cada pensamiento se ordene bajo su luz. Que mi corazón permanezca sensible a su voz aun cuando el ruido del mundo intenta desviar mi atención. Dios muda los tiempos, pero no cambia su fidelidad. Él transforma las edades, pero no se mueve de su trono. Él reparte sabiduría, pero permanece siempre sabio. Y yo, sustentado por esta verdad, camino seguro en medio de lo incierto, confiado en medio del caos, firme en medio del cambio. Hoy declaro que mi historia está en las manos del que ordena el universo. Hoy descanso en el Dios que dirige las temporadas. Hoy confío plenamente en aquel que da sabiduría a los que la buscan. Este es mi manifiesto. Revelación divina, basado en Daniel, capítulo 2, versículo 28. Más hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Este versículo abre una ventana hacia la naturaleza insondable de Dios, un ser que no solo gobierna, sino que se acerca, habla y muestra lo oculto a quienes buscan con un corazón íntegro. Daniel reconoce que la sabiduría no nace del intelecto humano, sino de la luz que desciende desde lo alto. En tiempos de confusión, cuando la incertidumbre parece envolverlo todo, este pasaje recuerda que hay un Dios que ve el entramado completo de la historia, que descifra lo que para nosotros es un enigma y que con paciencia divina revela cosa
revela cada cosa en su tiempo perfecto. Su voz no se pierde en el ruido del mundo, permanece constante, revelando dirección, propósito y verdad para quienes se atreven a detenerse y a escuchar. Dios no oculta los misterios para frustrar al hombre, sino para que el alma aprenda a buscarlos en Él, y al hacerlo, descubra no solo respuestas, sino también una relación más profunda con el autor del universo. Fe bajo presión. Daniel capítulo 3 versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. La afirmación de estos jóvenes hebreos no es una frase valiente lanzada al viento, es una declaración que nace de un corazón firme, moldado en la confianza absoluta de que Dios no abandona a quienes caminan bajo su sombra. En un mundo donde las presiones externas buscan doblegar al espíritu y moldearlo según los criterios del poder, conveniencia o temor, este versículo se levanta como un faro que recuerda que la verdadera fe se revela cuando el fuego amenaza con consumirlo todo. El horno encendido ante ellos no solo simboliza castigo, sino también la prueba última de quién gobernaba realmente sus decisiones, el miedo o la fidelidad. Los tres jóvenes no dudaron, sabían que Dios tenía el poder de intervenir y salvarlos, pero entendían algo todavía más profundo. Su presencia era suficiente, aun si la historia no concluía como ellos esperaban. Esta convicción los elevó por encima de la intimidación, liberándolos de la ansiedad que paraliza y el instinto humano de negociar principios para obtener seguridad temporal. La fe que proclamaron no fue arrogante ni desafiante, fue una expresión serena de confianza en el carácter de Dios, una fe que no necesita ver el final para mantenerse firme en el camino. Cada generación enfrenta sus propios hornos, algunos visibles, otros silenciosos, encendidos por presiones laborales, conflictos internos, pérdidas, enfermedades, discusiones que desgastan el alma o decisiones que ponen a prueba la integridad. El fuego puede venir disfrazado de crítica, rechazo, incertidumbre o soledad. Daniel 3:17 nos recuerda que no caminamos solo dentro de esas llamas, cuando todo parece estrellarse y el calor amenaza con quebrar nuestras convicciones. La fe tiene la capacidad de abrir un espacio interior donde la presencia de Dios se vuelve más real que el peligro que rodea. Este pasaje también revela un principio espiritual profundo. La liberación no siempre llega en el tiempo o la forma que esperamos, pero siempre llega en el momento perfecto. A veces Dios nos libra antes del fuego, otras veces nos libra dentro del fuego. Hay ocasiones en que la prueba no es retirada, sino transformada. El horno de Nabucodonosor no se apagó, pero la presencia divina lo despojó de sus capacidades de destruir. De la misma manera, Dios toma las situaciones ardientes que amenazan nuestra paz y en lugar de permitir que nos consuman, las convierte en escenario donde su fidelidad se revela con mayor claridad. La fuerza espiritual de estos jóvenes no radicó en una sensibilidad especial ni una vida externa exenta de problemas, sino en haber decidido quién tendría la última palabra en sus vidas. Eligieron rendir su historia a Dios, aun cuando el resultado inmediato pareciera injusto. Y allí, en ese acto de entrega, encontraron una valentía que el miedo no pudo quebrar. Este versículo nos invita a mirar de frente a nuestras pruebas y a afirmar, como ellos, que Dios es capaz de librarnos, pero también nos enseña a añadir la segunda parte, aquella que refleja la madurez espiritual, incluso si la liberación no ocurre de la manera que imaginamos. Seguimos confiando en Él.
La fe no es un contrato de garantías, sino una relación con Dios que no abandona, que sostiene y que transforma el fuego en testimonio. Cuando la vida nos confronta con escenarios donde la presión parece sobrepasar nuestras fuerzas, recordemos las palabras de Daniel 3:17. No estamos sentenciados por los hornos que aparecen en nuestro camino. Estamos sostenidos por aquel que camina con nosotros dentro de ellos. Y en esa compañía divina, la presión se convierte en propósito, el fuego en purificación y el temor en una fe que brilla más fuerte que cualquier llama encendida para destruirnos. Daniel 3:18, fidelidad absoluta. Y no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Manifiesto de la firmeza que no negocia. Hay palabras que no solo se dicen, se sostienen en la vida misma. Daniel 3:18 es una de ellas, un testimonio de fidelidad que no se inclina, que no retrocede, que no evalúa probabilidades, que simplemente se mantiene en pie por convicción y reverencia al Dios verdadero. Es el eco eterno de 3 hombres que comprendieron que la verdadera adoración jamás se vende al mejor postor. Ni se entrega al miedo, ni se acomoda a las amenazas de la autoridad terrenal. Este manifiesto nace como un recordatorio profundo. La fidelidad a Dios tiene un valor que supera cualquier consecuencia. No se basa en lo que Él hará, sino en quién Él es. Porque la fe auténtica no es un trato, es una postura. Cuando ellos dijeron, ¿y si no?, no estaban renunciando a su esperanza de liberación, sino proclamando algo aún más alto, que incluso si el milagro no llegaba, seguirían siendo leales, seguirían adorando al único que merece gloria, seguirían caminando con la frente en alto hacia el fuego, antes que inclinar la cabeza ante un ídolo sin vida. Este versículo no habla solo del pasado, habla de ti, de tu tiempo, de tus pruebas, de tus presiones, de tus hornos encendidos por la vida. Habla de esas circunstancias en las que estás a un paso de renunciar a lo que crees por descanso, por aprobación, por miedo, por desgaste. Pero aquí se levanta este manifiesto como un faro. Tu fidelidad no depende del resultado, depende de tu identidad en Dios. Sostener Él y si no es un acto de libertad espiritual. Es declarar que no vivirás esclavo de lo que el mundo exige, que no te inclinarás ante los ídolos modernos del orgullo, del poder, del éxito vacío, de la imagen, del ego, de la adicción o del miedo paralizante. Es decir, con firmeza, aunque no vea la respuesta inmediata, aunque no sienta salida clara, aunque el fuego arda más fuerte, yo no cederé mi adoración, yo no entregaré mi integridad, yo no transaré mi fe. La fidelidad absoluta es la llama que el fuego no logra consumir. Es la esencia del carácter espiritual que Dios honra y sostiene. Es caminar hacia lo que amenaza destruirte con la seguridad de que tu alma ya está guardada por manos eternas. Es entender, aunque Dios pueda librarte, tu fe permanece incluso si decide formarte dentro del horno. Este manifiesto declara que la fidelidad se vuelve más pura cuando el peligro es real, más luminosa cuando la oscuridad avanza, más fuerte cuando el enemigo ruge. Y aunque la presión invite a rendirse, aunque la cultura empuje a conformarse, aunque el temor quiera hacerte retroceder, tu espíritu proclama: no serviré a los dioses de este mundo, no doblaré mis rodillas ante aquello que no es Dios. Mi lealtad no está en venta, mi adoración no se negocia, y si no, igual permaneceré firme. Esa es la fidelidad que mueve el cielo, esa es la fidelidad que el fuego no destruye,
Esa es la fidelidad que deja huella en la eternidad. Daniel 3:25, presencia divina en la prueba. He aquí, yo veo 4 varones sueltos, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Manifiesto, el Dios que entra al fuego contigo. Hay momentos en que la vida no solo te prueba, te arroja directamente al fuego. Hay circunstancias que parecen diseñadas para quebrarte, para consumir tu ánimo, para desarmar tu fe, para dejarte sin salida. Y aún así, este versículo se levanta como una verdad indesmentible. Dios no siempre apaga el horno, pero sí entra contigo en él. El rey Nabucodonosor esperaba ver cuerpos ardiendo, fe deshecha, esperanzas consumidas. Pero lo que vio fue algo que ningún poder humano puede producir ni destruir. Presencia divina en medio del fuego. 3 entraron, pero 4 caminaban. 3 fueron atados, pero 4 estaban sueltos. 3 eran hombres frágiles, pero el cuarto tenía rostro eterno, resplandor celestial, autoridad que no se explica, solo se revela. Este manifiesto proclama que la presencia de Dios no es una teoría ni un concepto religioso. Es una realidad que se manifiesta con mayor claridad cuando tus pies pisan el fuego. Él no mira tu prueba desde lejos, ni envía ayuda a distancia. Él se hace compañero, protector y guía en el mismo lugar donde todos pensaron que tú perderías. La vida puede levantarte hornos de ansiedad, hornos de traición. Hornos de pérdida, hornos de desesperanza, hornos de enfermedad, hornos de soledad, hornos donde la presión te quiere hacer olvidar quién eres. Pero ninguno de esos hornos tiene la última palabra. Porque cada vez que la llama intenta devorarte, el cuarto hombre aparece. A veces no cambia el escenario, pero cambia tu condición dentro de él. Lo que debía quemarte no te toca, lo que debía destruirte te fortalece, lo que debía amarrarte te libera. Este versículo revela un misterio. La verdadera libertad no llega cuando salieron del fuego, sino cuando el cuarto hombre llegó dentro de él. Mientras las llamas rugían, ellos estaban sueltos. Mientras las amenazas ardían, ellos caminaban. Mientras parecía el fin, ellos estaban acompañados por la presencia que en el imperio más poderoso puede igualar. Este manifiesto declara que Dios no te abandona, no retrocede, no observa desde fuera. Él camina contigo en medio de lo que otros temen. Se revela en el punto exacto donde tu fuerza se determina. Sostiene tu alma cuando la lógica dice que caerás y se muestra de una manera tan gloriosa que incluso tus enemigos deben reconocer que hay algo divino cubriéndote, protegiéndote y manifestándose a tu favor. Y cuando salgas del fuego, porque saldrás, no olerás a humo, no llevarás marcas de destrucción, no tendrás señal de derrota, porque la presencia de Dios no solo te acompaña, te preserva, te transforma y te testifica. Hay un cuarto hombre esperándote dentro. Este manifiesto afirma que cada horno de tu vida será un escenario de encuentro, y cuando las llamas crezcan, no temas. Daniel capítulo 4 versículo 3. Reconocimiento del poder de Dios. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino es eterno y su señorío de generación en generación. Manifiesto la soberanía que trasciende todo imperio. Hay palabras en la Escritura que no brotan desde la comodidad, sino desde la revelación que transforma.
Daniel capítulo 4, versículo 3. No es la expresión de un profeta perseguido, ni de un hombre temeroso, sino de un rey orgulloso que finalmente cae de rodillas ante la grandeza de aquel que gobierna sobre todo lo creado. Es el testimonio de un corazón quebrantado que, al final, entiende que no existe poder humano capaz de resistir la majestad del Dios eterno. Este manifiesto declara que las señales de Dios no son pequeños destellos para entretener la fe, son manifestaciones puras, profundas de su carácter, señales que irrumpen en la historia, que alteran el curso de los acontecimientos, que hacen temblar a los poderosos y levantan a los humildes. Cuando Nabucodonosor dijo cuán grandes son sus señales, estaba reconociendo que ningún Dios hecho por manos mortales puede revelar misterios, detener hornos, derribar orgullos o levantar reinos. Solo el Dios vivo actúa con obras que trascienden el tiempo y la lógica. Su reino, dice el versículo, es eterno. Esta afirmación golpea la soberbia del mundo. Todos los reinos humanos pasan, se desgastan, se corrompen o se derrumban. Imperios, gobiernos, sistemas, ideologías, nombres que estuvieron sobre estatuas, hoy no son más que polvo. Pero el reino de Dios permanece inmutable, sólido, puro, inquebrantable. No depende de políticas ni de épocas, no se debilita por crisis ni guerras, no envejece con las generaciones. Su autoridad no se negocia, no se vota, no se cuestiona, se afirma sola porque procede de lo eterno. Este manifiesto te llama a elevar la mirada por encima de las circunstancias, por encima de los poderes terrenales que parecen dominantes, por encima de las tensiones que amenazan tu paz. Te invita a recordar que vives bajo un reino que no tiene fecha de expiración y que tu vida se sostiene en manos que gobiernan con justicia perfecta, aun cuando los tiempos cambian. Aun cuando las temporadas son inciertas, el señorío de Dios permanece firme, estable, constante. Él es el rey que no se agota, que no improvisa, que no pierde el control. Las maravillas de Dios no solo son hechos del pasado, son realidades que siguen expresándose hoy. Se revelan en la restauración del alma, en la liberación del espíritu, en las fuerzas que surgen en tu debilidad, en las puertas que Él abre cuando todo parecía cerrado. Y cada una de esas maravillas apunta a una verdad eterna. Dios gobierna no sobre los cielos, sino sobre tu historia. Reconocer su poder no es rendirse por obligación, y es descansar en la certeza de que tu vida está sostenida por un rey cuyo trono nadie puede mover. Es afirmar que tu destino no está en no está en manos del caos, sino en manos del Eterno. Es declarar que aunque el mundo tiembla, tu fundamento permanece firme. Es recordar que su señorío no es pasajero ni simbólico, es real, es poderoso y es infinito. Este manifiesto proclama que Dios sigue mostrando señales, sigue revelando maravillas y sigue extendiendo su reino hasta los rincones más oscuros del alma humana. Allí donde su luz entra, el orgullo cae, la fe despierta y la vida se ordena. Que este versículo sea un ancla para tu espíritu. El reino de Dios es eterno, su poder es supremo, su presencia es inquebrantable y tu historia está bajo su autoridad. Daniel, capítulo 4, versículo 35. Humildad y soberanía. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano ni le diga ¿qué haces? Manifiesto, el corazón que se rinde ante el Dios que gobierna todo. Hay versículos que quiebran el orgullo, que detienen el alma arrogante, que ponen en su lugar al corazón humano. Daniel 4:35 es uno de ellos. Nace de la boca de un rey que lo tuvo todo, que dominó naciones, que levantó imperios, que creyó ser invencible, hasta que Dios le mostró la fragilidad de ser hombre. Y allí, en el polvo de su humillación,
Nabucodonosor declaró una verdad que seduce los cimientos del ego humano. Dios hace según su voluntad y nadie puede detener su mano. Este manifiesto proclama que la soberanía de Dios no es un concepto filosófico ni un dogma religioso. Es una realidad que se impone sobre el cielo, sobre la tierra, sobre los tiempos y sobre todas las criaturas. Su voluntad no tropieza, no se frustra, no se limita. Él no consulta la opinión de los hombres, no ajusta sus decisiones al consenso, no depende de fuerzas externas, no compite con ningún poder. Su autoridad es absoluta, eterna y perfecta. Y cuando esta verdad penetra en el corazón, produce humildad. No humildad de derrota, sino humildad que libera. Porque entender que Dios gobierna no te disminuye, te ubica en la realidad correcta. Te recuerda que tu vida no es un caos sin conductor, que tu historia no está entregada al azar, que nada se escapa de la mano del que sostiene los universos. Reconocer su soberanía te regresa a la paz que se extravía cuando intentas cargar el mundo sobre tus hombros. Este versículo derriba la ilusión del control. Te recuerda que eres dueño de cada circunstancia, de cada resultado, de cada detalle. Y esa verdad, lejos de ser una carga, es una puerta abierta hacia el descanso. Porque si Dios hace según su voluntad, y su voluntad es buena, agradable y perfecta, entonces tu alma puede soltar lo que no entiende, confiar en Él, confiar en lo que no ve y caminar con seguridad, incluso en lo incierto. Este manifiesto también revela que ninguna fuerza humana puede detener lo que Dios ha decidido hacer en tu vida. No hay enemigo, sistema, obstáculo, persona o circunstancia que pueda levantar una mano más fuerte que la de Dios. No hay trama oculta que supere su plan. No hay juicio que supere su palabra. No hay puerta cerrada que Él no pueda abrir, ni puerta abierta que Él no pueda cerrar para protegerte. Su mano actúa con poder, precisión y propósito. La soberanía de Dios también invita a la rendición interior, a entregar el control, a dejar de pelear con el destino, a aceptar que no todas las respuestas serán dadas ahora, pero sí todas las cosas serán ordenadas en su tiempo. La arrogancia te agota, la humildad te ancla, el orgullo te ciega, la rendición te libera. Y cuando tu alma aprende a decir: Señor, haz tu voluntad, porque la mía es limitada y la tuya es perfecta, entonces la vida encuentra equilibrio, la fe se fortalece, la ansiedad se calma y el corazón se alinea con el latido eterno del cielo. Este manifiesto declara que Dios gobierna sobre reyes, sobre circunstancias, sobre tormentas, sobre el tiempo, sobre tu historia y sobre tu corazón. Él no pide permiso, Él no rinde cuentas, Él no falla. Y tú puedes descansar en eso. Su mano nadie la detiene, su voluntad nadie la anula, su propósito nadie lo interrumpe. 10. Basado en Daniel capítulo 5 versículo 23. El Dios que sostiene la vida. El Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos cuyos son tus caminos nunca honraste. Manifiesto. Recordar de quién depende cada aliento. Este versículo es una confrontación directa, no suaviza, no adorna, no esquiva, golpea el corazón endurecido y despierta a quien camina olvidando lo esencial. Daniel le habla al rey Belsasar, un hombre rodeado de lujos, poder y arrogancia. Un hombre que creyó que la vida era suya, que los días le pertenecían, que podía vivir sin reconocer a Dios. Pero en un solo momento, en un solo juicio, en una sola frase, Dios revela una verdad que todo ser humano debe comprender.
Tu vida está en sus manos y tus caminos le pertenecen. Este manifiesto nace para recordarte esa realidad profunda. Tu existencia no es un accidente ni una propiedad privada. No respiras por coincidencia. No amaneces por rutina. No tienes fuerza, conciencia o propósito por mérito propio. Cada día que abres los ojos es una dádiva divina. Cada latido es una gracia silenciosa. Cada segundo es un préstamo que Dios te permite administrar. El gran error de Belsasar y el error que este manifiesto busca prevenir es vivir desconectado desde la fuente que sustenta la vida. Vivir como si Dios fuera un adorno opcional. Vivir creyendo que el poder, los logros, la inteligencia o la estabilidad dependen únicamente de uno mismo. Pero la Escritura es clara, la vida está en las manos de Dios y cuando un corazón olvida esto, inevitablemente camina a oscuras. Este versículo nos invita a una reflexión honesta. ¿Cuántas veces vivimos sin detenernos a honrar al que nos sostiene? ¿Cuántas veces disfrutamos del pan, del trabajo, del aire, de la salud, de la paz sin reconocer al dador? ¿Cuántas veces nos aferramos a nuestras decisiones, proyectos o seguridades, olvidando que todo está bajo su soberanía? Honrar a Dios no es solo un acto religioso, es un acto de verdad interior. Es entender que sin Él no hay vida, no hay propósito y no hay sentido. Es reconocer que todo camino bueno, difícil, largo o breve está bajo su mirada y en su control. Es vivir con gratitud en lugar de arrogancia, con humildad en lugar de autosuficiencia, con reverencia en lugar de indiferencia. Este manifiesto declara que la vida solo encuentra plenitud cuando se reconoce a su autor. Honrar a Dios es honrar el corazón, es alinear la existencia con su propósito, es devolver al alma la claridad perdida. Cuando el hombre olvida a Dios, se pierde, cuando lo honra, se encuentra. Este versículo también advierte que la arrogancia espiritual termina en vacío. Belsasar tenía un reino, pero no tenía dirección. Tenía poder, pero no tenía sabiduría. Tenía riquezas, pero no tenía temor de Dios. Vivía, pero no sabía por qué vivía. Y así la vida se vuelve hueca. Honrar a Dios no te quita nada, te devuelve lo que realmente importa. Estos versículos que acabo de mencionarles nos recuerdan que la presencia de Dios es lo único que necesitamos en nuestras vidas. El resto son añadiduras. Si estamos con Dios, tenemos todo. Si nuestro corazón es fiel y somos sus guerreros, pertenecemos al ejército más grande del universo. Por lo tanto, debemos comportarlos como tales. Somos seres de luz. No nos rebajemos a las suciedades que nos contaminan a diario, por muy difícil que sea. Nos podemos caer, pero jamás permanecer en el fango. Día a día tenemos la oportunidad de ser nuevas personas. No desaprovechemos esta luz que irradia en nuestros cuerpos, porque cuando se apague, la condenación y la pérdida puede que sea eterna, si es que no aprendemos, o bien repetir un ciclo de miserias de vida en vida, de las cuales nadie sale liberado. Espero les haya gustado. La paz sea con vosotros.